Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. Para el día de hoy les traigo esta bonita cartera o bolsa. Los materiales que vamos a estar usando es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 55 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos 37 cadenas. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar el total. Una vez hayamos completado la cadena, yo les voy a estar mostrando con una más pequeña. Hacemos lazada, contamos 1, 2, 3 y 4. En la cadena número 4 vamos a hacer un punto alto. Siguiente, otro punto alto. Contando las cadenas del inicio tenemos 3, vamos a completar 5. Completamos 5 puntos altos, hacemos lazada, venimos al siguiente, sacamos la hebra y la estiramos a la altura de los demás puntos. Volvemos a hacer lazada, sacamos la hebra, la estiramos y la seguimos reservando en el gancho. Y una tercera vez, sacamos y estiramos. Cuando tenemos así todas las hebras juntas, pasamos, dejando la que teníamos aquí, y hacemos el punto. Volvemos a hacer lazada y continuamos repitiendo 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya completamos los 5, ahora repetimos esto. Venimos al siguiente, sacamos la hebra y la estiramos. Segunda vez. Y tercera vez. La pasamos dejando 2 y cerramos. Así vamos a terminar el resto. Llegamos al final y terminamos con los 5 puntos, tal y como hicimos en el inicio. Ahora para la siguiente vuelta, giramos. Aquí vamos a hacer un punto bajo para iniciar y 2 cadenas que pertenecen al primer punto alto. En el segundo hacemos un segundo punto alto. Y ahora vamos a hacer pero lo vamos a ir intercalando, es decir, una vez lo vamos a hacer en este lado y una vez en el centro. Aquí tenemos 5 puntos. En el punto del centro es donde vamos a hacer este grupo. Tomamos el gancho y lo giramos, porque debemos hacerlos todos del mismo lado. Lo tomamos y lo vamos a hacer en relieve. Sacamos, estiramos hebra una vez, 2 veces y 3 veces. Los pasamos, dejamos 2 y cerramos. Ahora volvemos a girar a la parte de atrás donde íbamos y completamos los otros puntos que nos quedan. Hacemos 1 y 2 que pertenecen al primer grupo de 5 puntos. Pero como siempre debemos mantener 5, tenemos que completar otros 3, uno encima y otros 2. 4 y 5. Ahora volvemos a estar en el centro. Aquí tenemos los 5 puntos. Ya tejimos 2 en el del centro. Volvemos a repetir. Hacemos lazada, giramos de esta forma, lo tomamos para que sea fácil y sacamos 3 veces. 1, 2 y 3 veces la hebra. Pasamos así todo el grupo y cerramos. Volvemos a girar hacia el lado del derecho. Volvemos a tejer 5 puntos y repetimos un grupo. Terminamos esta segunda vuelta, así se ve por la parte de atrás. Y si lo giramos, así se ve por la parte del frente.
Ahora volvemos a repetir esta vuelta, pero el punto va a ir encima de la primera línea porque siempre va a ir en el centro de los 5 puntos. Giramos, comenzamos con punto bajo y 2 cadenas que pertenecen al primer punto. En el siguiente hacemos 1. Como esta vez lo vamos a hacer en el centro de los 5 puntos, en línea con el de abajo, tenemos que tejer de nuevo los 5 puntos. Ya tenemos 2, 3, 4 y 5 puntos. Ahora estamos repitiendo la línea de abajo. Como ahora estamos en el frente, no tenemos que girar, solamente hacemos la lazada, tomamos este punto de esta forma para que sea fácil, sacamos las 3 veces, pasamos y hacemos el punto. Y ya tenemos una vez más el grupo. Ahora continuamos 5 puntos, en el centro hacemos un grupo y así hasta terminar. Cuando terminemos volvemos a repetir la línea. Nos van a quedar 2 puntos, hacemos el grupo en el punto del centro que es el 5 y así vamos a estar haciendo por la cantidad de líneas que necesiten. Una vez completemos el tamaño deseado, en mi caso le coloqué 10 líneas, así es como se ve por la parte del frente, así por la parte de atrás. Y esto mide aproximadamente, sin estirarlo porque estira un poco, unos 25 centímetros de largo por unos 17 centímetros de ancho. De estas vamos a hacer 2 piezas, ya yo las tengo listas. Y las vamos a colocar con el lado del revés hacia adentro, lo mismo con la otra y el lado del derecho hacia afuera. Ahora vamos a comenzar a tejer la pieza donde lo vamos a unir. Para la pieza de la unión hacemos un nudo, lo ajustamos y levantamos una cadena, en mi caso de 15. Cada uno decide el ancho que necesita. 1, 2, 3 y así hasta completar el tamaño. Yo les voy a mostrar con uno más pequeño. Cuando tengan lista la cadena, saltamos ese último punto donde terminamos y en el siguiente hacemos un punto bajo. Próxima cadena, punto bajo. Y así vamos a hacer con cada una de las cadenas de la base. Un punto bajo en cada una de ellas hasta llegar al final. Llegamos al final, hacemos una cadena de altura, giramos y en ese punto que está pegado hacemos el punto bajo. Siguiente punto bajo. Y esto es todo lo que vamos a repetir vuelta tras vuelta. Un punto bajo encima de cada punto. Nada más deben de asegurarse de que en cada vuelta mantienen la misma cantidad de puntos, porque si no les va a quedar torcido y no se va a ver bien. Deben tejer hasta esta última cadena que está escondida. Vuelven a levantar una cadena a altura, giran y en ese mismo lugar pegado continúan repitiendo toda la cantidad que necesiten. Una vez la tengamos lista, así es como nos queda. Por cada una de estas rayas que ven en este lado hay 2 líneas de puntos bajos. Es decir que una de estas son 2. ¿Cómo lo vamos a medir? De la siguiente forma. Podemos contar todos los puntos en la parte de abajo y donde están los lados vamos a contar 2 de estas que son pequeñas por una de estas. O más fácil, solamente toman las partes, miden un lado hasta donde llegue, marcan ahí, luego miden la parte del fondo y vuelven a girar el trabajo y miden el otro costado. Es mucho más fácil para no tener que contar. Y pueden dejar la hebra sin cortarla para si necesitan hacer un par de vueltas más o desbaratar un par de vueltas porque les sobraron, así no tienen ningún problema. Para comenzar a unirla, tomamos esta pieza por cualquiera de los 2 lados porque es reversible y se ve igual. Y tomamos la siguiente, asegurándonos del lado derecho hacia afuera. La hebra, hacemos el nudo, conectamos la primera vuelta justo en la esquina y en esta esquina la cadena. Ahora que ya las tenemos, colocamos ahí la hebra, hacemos el nudo y lo apretamos muy bien. Ese nudo no va a contar, ahí vamos a hacer un punto bajo que va a ser el primero.
Ese pertenece a la esquina. Aquí tenemos la siguiente línea. Se van a ir viendo porque están separadas, una con el agujero más grande y uno más pequeño. En la parte de atrás tenemos un punto alto que pertenecen dos líneas de las del frente. Lo que vamos a hacer es, tomamos una línea de estas y en el punto de atrás hacemos el punto bajo. Otra línea de las pequeñas y en el punto de atrás en el mismo porque son dos. Y ya nos va quedando unido. Venimos acá al frente, tomamos la vuelta y vamos el punto de atrás al siguiente porque son dos en cada uno. Hacemos punto bajo, tomamos otra línea pequeña y en el de atrás en el del mismo porque son dos. Y esto es todo lo que vamos a hacer. Cuando lleguemos a la parte de abajo solamente giramos y aquí si continuamos un punto de un lado con uno del otro lado porque son cadenas pequeñas y luego hacia arriba donde están los puntos altos. Cuando llegamos al final de coser todos los lados, así es como nos queda. Ahora cortamos la hebra, hacemos un nudo y comenzamos a hacer exactamente lo mismo con el otro lado. Una vez completamos el segundo lado, así es como nos queda. Ahora vamos a hacer el borde en la parte de arriba. No vamos a cortar la lana porque la vamos a utilizar para hacer el borde. Estos lados los vamos a unir hacia adentro, exactamente a la mitad lo doblamos y los vamos a coser junto con la parte de enfrente y dejamos libre la de atrás. Esto es para que no se esté saliendo hacia afuera y se vea feo. Nos aseguramos de que está bien doblado a la mitad y ya que estamos seguros, ahora tomamos esta esquina y tomamos el punto que pertenece al otro lado y ahí vamos a hacer un punto bajo. Lo ajustamos y punto bajo. Tomamos la siguiente cadena aquí en la parte del frente y dos en la parte de atrás para que nos queden unidos y hacemos punto bajo. Siguiente cadena enfrente y la que corresponde en la parte de atrás. Y así vamos a estar haciendo un punto bajo en cada una de estas cadenas. Cuando lleguemos aquí al final continuamos todo el borde punto sobre punto. Llegamos a este lado, volvemos a doblar hacia la mitad y lo unimos hasta terminar. Luego seguimos dando la vuelta de punto sobre punto hasta unir al final. Llegamos al final de la vuelta de puntos bajos. Ahora lo unimos donde comenzamos con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Levantamos una cadena, pero esa no cuenta. Ahí mismo vamos a hacer un punto bajo. Siguiente punto bajo y solamente vamos a estar repitiendo punto sobre punto sin hacer ningún cambio en círculo. Damos toda la vuelta, unimos, volvemos a levantar una cadena y esto lo vamos a hacer aproximadamente unas 4 veces o la cantidad de líneas que ustedes gusten. Una vez completamos el borde de 4 líneas de puntos bajos, llegamos al final y cortamos la hebra. Así es como se ve. Ahora vamos a hacer el cierre. Tomamos la hebra, 2 de nuestros dedos y enrollamos aproximadamente unas 8 a 10 veces. Sacamos y hacemos el nudo. Metemos el gancho por dentro y comenzamos a hacer puntos bajos, uno a la par del otro, hasta cubrir por completo todas las hebras. No hay necesidad de contarlo, solamente que se cubra todo esto. Una vez la tenemos así, ya completa cubierta, unimos en la primera cadena con punto deslizado para cerrar la vuelta. Levantamos 2 cadenas,
lazada y comenzamos a hacer medios puntos altos. Sacamos las 3 hebras y las cerramos de una vez. Vamos al próximo, sacamos las 3 hebras y cerramos de una vez. Esto lo vamos a hacer hasta completar un total de 6, contando las 3 cadenas o 2 cadenas del inicio. Completamos 6 medios puntos altos, giramos, comenzamos con punto bajo y una cadena que pertenece al primer punto. Volvemos, hacemos 1, 2, contando las cadenas ya tenemos 3, así hasta completar los 6. Nada más asegúrense de mantener en cada vuelta los 6 para que les quede parejo. Tejemos hasta la última cadena. Volvemos a girar, comenzamos con punto bajo y una cadena. Y esto lo vamos a hacer aproximadamente unas 8 o 9 veces o hasta que nos alcance para coserlo en la parte de atrás, girar y abrochar en la parte del frente. Terminamos el cierre. Al final terminé haciendo solo 6 líneas porque lo probé cosiéndolo aquí en la parte del centro y ya me quedó bien para cerrar en la parte del frente, pero cada uno debe de medirlo por si teje más apretado o más flojo. Cortamos la hebra un poco larga y con una aguja lanera lo vamos a coser. Contamos aquí los puntos para estar seguro que es el centro. Dejamos 2 de estos motivos y en el del centro ahí lo vamos a coser con unas cuantas puntadas. Cuando terminemos de coser, así es como se ve. Ya está listo. Ahora lo giramos y vamos a coser la otra parte en el punto del centro. Para eso vamos a hacer una argolla más pequeña. Es exactamente igual a esta, nada más que enrollamos las veces, 8 veces en un solo dedo y la cubrimos. Esto lo vamos a coser en esta parte y colocamos una perla en el centro. Como la perla es más grande que el centro, no necesitamos coser el aro, solamente la perla y ya los dos nos quedan. Y luego lo abrochamos por encima. Terminamos de coser la parte del frente. Ahora esto solamente lo pasamos así por dentro y ya nos queda cerrado. Si ustedes no quieren hacer este tipo de cierre, pueden hacer el de su gusto o colocarle una cremallera, unos broches o lo que gusten. Ahora vamos a hacer las asas. Ya yo las tengo listas. Se las enseñé a hacer en otro video. Vamos a marcar para que nos queden exactas, una en cada grupo, y las vamos a coser con una hebra de lana. Lo mismo con la otra. Ya terminada, así nos habrá quedado. La podemos hacer tanto para grandes como para chicas. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.